Bendiciones para todos. Qué bueno poder estar juntos nuevamente y estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos completando una serie de enseñanzas que hemos trazado en torno a la bendición de poder hablar sobre lo que somos como iglesia. El primer domingo hablamos sobre el para qué asistir a la iglesia. Siguiente domingo hablamos de por qué unirnos a un grupo pequeño. La semana pasada hablamos sobre el cómo servir a Dios y hoy hablaremos del cuarto verbo, decir, hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos utilizado un texto bíblico que deja ver esos cuatro pilares de nuestra razón de ser como iglesia. El nombre de nuestra serie este mes de noviembre es Yo soy familia cristiana. ¿Y tú? Es decir, hacemos parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos estas verdades, asistimos a la iglesia, hacemos parte de un grupo pequeño, servimos a Dios y estamos hablando a otros de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la estrategia diseñada por Dios, no es un invento contemporáneo. Ese es el proyecto de Dios establecido para la iglesia incluso desde el primer siglo, Hechos capítulo 2. Vamos a leer el texto que hemos leído este mes, vamos a volverlo a hacer para poder usarlo de plataforma de nuestra enseñanza el día de hoy. Capítulo 2, versículos 42 al 47. La Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vamos a quedarnos con esa segunda parte del versículo 47 para hablar sobre decir a otros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, quiero partir desde la pregunta: ¿quién añadía a la iglesia las personas que se iban a salvar? Dios mismo. Miren el significado tan amplio, tan importante que tiene poder percibir desde la luz que nos ofrecen las escrituras que es Dios, como dice la misma Biblia, el que da el crecimiento. Es Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Él añadía los que se iban a salvar. Ahora, si cambiamos el orden de la pregunta, sería: ¿a quién añadía Dios cada día? A los salvos. El error está, y algunos lo interpretan así, en decir que uno no tiene que hacer nada, sino que es Dios el que los trae. No. Estas personas experimentaban este tremendo crecimiento porque era que se convertían por cientos, por miles de personas a diario. Esto se experimentaba a partir de la bendición de que la iglesia proclamaba a todos el mensaje del evangelio y no se callaban, no dejaban de predicar la verdad de Cristo a las personas que les conocían. Era que había un ruido increíble con respecto a la verdad del evangelio. Por ejemplo, imagínense ustedes que llegó Pedro y Juan al templo y en la puerta estaba un cojo, una persona paralítica. Y entonces Pedro ora por él, el cojo se sana, y eso lo vieron muchas personas. En un pueblo, cuando el cojo del pueblo, que lleva décadas que no puede caminar,
comienza a caminar de manera milagrosa, pues esa noticia, ¿qué pasa? Se riega por todo el pueblo en cuestión de minutos tal vez, y hoy más con las redes y con toda la tecnología que tenemos. La gente gritaba y se conmocionó de ver que el hombre que todos los días estaba postrado en el piso por su situación paralítica, ahora corría por todo el templo feliz. Esa noticia llegó a todos y todos testificaban los milagros de Dios. Entonces la gente buscaba la predicación, la iglesia predicaba, pero queda claro que quien da el crecimiento es Dios. El Señor confirma, el Señor convence, Dios hace que la persona perciba esto como su necesidad, la necesidad de buscarle, de caminar con Él. Entonces, lo que yo quiero con ustedes hoy hablar es de esa perfección que hay en la voluntad de Dios con respecto a salvar a las personas. Por eso quiero anclar esta verdad bíblica con lo que dice Romanos capítulo 10. Por favor, lea conmigo Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque con el corazón, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Note la promesa tan bien trazada que da la escritura aquí. No dice, todo el que invoque el nombre del Señor pueda que sea salvo. No dice, por ejemplo, todo el que invoque el nombre del Señor comienza un proceso para ver si es salvo. No, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? El que invoque el nombre del Señor será salvo. Punto. Esa es la promesa. Pregunto en esta mañana, ¿usted ha invocado el nombre del Señor? Entonces, ¿cuál es la promesa? Usted es salvo, usted es salva. Para los que tienen esa lucha, no, yo no sé si voy a ser salvo, si no, no. Tiene que haber certeza, seguridad de la obra de Dios en nuestra vida. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, otra vez, capítulo 2, versículo 47 de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, al 15, nos ofrece el proyecto, la forma en cómo Dios estableció que los seres humanos llegarían a la salvación. Y arranca diciendo, para ser salvo deben invocar el nombre de Dios. Es decir, había un plan, hay un plan perfecto. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es justamente esa, el plan perfecto. Todos los días usted hace planes, todos los días. Yo no sé si usted anoche planeó venir hoy a la iglesia. Entonces, como usted planeó venir a la iglesia, usted se organizó con su tiempo y dijo cosas como, para estar allá a las 11 debo antes hacer esto, hacer aquello, y se organizó. Algunos, los que vinieron a las 9, seguramente como nosotros, tuvimos que anoche pensar, mañana hay que despertarnos a tal hora para poder estar nosotros llegamos aquí a las 7:30, más o menos ese horario de llegada nuestro aquí. Entonces, para estar a las 7:30 en la iglesia, hay que organizarnos en esto, con los horarios, así y así. Planear que hay que dejar comprado lo del desayuno, que hay que organizar varias cosas, planeas. Ahora, eso para planes de cosas sencillas. Y cuando lo que estás planeando es algo increíblemente complicado, complejo, por ejemplo, explican que el proyecto, el plan para ir a la luna, la primera vez, tardó más de 17 años en consolidarse, un plan. Y después de la consolidación del plan, tardó otros muchos años en ejecutarse. Proyectos, planes
diseñados a largo plazo. ¿Por qué? Por lo complejos, por lo complicados. Planear para muchos es lo más importante, porque si no se planea, no se logran objetivos. La Biblia dice, nadie que va a construir su casa, primero no se sienta primero y organiza los gastos. El que va a construir tiene que sentarse y mirar si le alcanza. Y debo pagar esto, comprar aquello, pagar esto, organizar esto otro. Me alcanza o no puedo, no me alcanza. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no nos metemos en proyectos si el plan primero no está bien elaborado. Pues bien, Dios estableció un plan tan perfecto con respecto a la salvación, y fue tan perfecto que ¿cuándo creen ustedes que lo hizo? Que lo organizó. ¿Cuándo creen ustedes que Dios planeó la salvación suya, la mía? Pues bien, la Biblia dice que Él nos escogió, nos planeó desde antes de la fundación del mundo. O sea que su plan es el plan más antiguo que se pueda conocer. Y su plan es tan perfecto que tiene alcances para la eternidad. ¿Cuánto tiempo llevan planeando el metro de Bogotá? Décadas. ¿Y tiene caducidad su proyecto? Claro, ellos lo van a construir, si lo construyen, y va a durar en tiempo de vida útil 20, 30, 40 años, y después tendrán que comenzar a hacer modificaciones y cambiar. El plan de Dios fue hecho desde antes de la fundación del mundo y fue hecho para la eternidad. Esto es un plan perfecto. Por eso quiero regalarles una frase que invita a valorar el plan de Dios en nuestra vida. Qué honor tan grande hacer parte del plan de salvación para la humanidad. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor, en voz alta? Por favor, léalo conmigo. Qué honor tan grande hacer parte del plan de salvación para la humanidad. Porque Dios planeó desde antes de la fundación del mundo esto, pero a nosotros nos puso como parte de ese plan. Usted y yo engranamos perfectamente en este plan, y es lo que vamos a hablar hoy con base en lo que leímos en Romanos capítulo 10. Entonces, primer punto. Para ser salvos, ¿qué debemos hacer? Debemos invocar. Miren lo que dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Debemos invocar. ¿Qué es invocar? ¿Qué es invocar? Invocar, en su definición elemental, es llamar. Llamar, pedir. Invocar es solicitar. Invocar es suplicar. Invocar es llamar a alguien. Eso en su definición elemental. Pero en el texto bíblico y en otra serie de pasajes, invocar significa primero llamar pidiendo ayuda. El texto en su mención original explica que invocar es llamar pidiendo ayuda. Joel capítulo 2, versículo 32. Para que veamos cómo Pablo engrana esta verdad con el texto bíblico. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo entonces? Le repitió un texto bíblico. ¿Les parece emotivo, significativo que Pablo utilice en el Nuevo Testamento textos que son del Antiguo? Eso tiene una trascendencia espiritual, una trascendencia importante a la hora de entender la poderosa verdad de las Escrituras. Es decir, Pablo está diciendo lo que dijo Joel es cierto, y Joel estaba diciendo ahí, cuando alguien lo diga más adelante, será verdad. Y Joel lo dijo 600, 700 años antes, y Pablo lo repite: el que invoque el nombre del Señor será salvo.
¿Qué es invocar? Llamar pidiendo ayuda. Y segundo, llamar suplicando salvación. ¿Qué cosa tan importante es que nosotros, que las personas que conozcamos, que aquellos que nos rodean, el que lo tratamos todo el tiempo o el compañero ocasional, porque tenemos contacto con personas de manera ocasional, poder conducirlo a que invoque el nombre del Señor? Entonces, ¿cuál es la primera verdad? Para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Invocar. ¿Hay otro orden? ¿Hay otra manera? ¿Se creó otra estrategia? Porque algunos se las inventan. No, para ser salvo hay que hacer buenas obras, o hay que orar mucho, o hay que subir hasta tal monte y hacer algunas cosas de carácter ritualista, de carácter religioso, y somos salvos. No, eso no salva a nadie. Para ser salvo, el perfecto plan de Dios es, la persona debe invocar. Ese es el proyecto de Dios, debe invocar. Eso nos conduce a seguir leyendo el texto, versículo 14, estamos en Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces eso me da el segundo punto a mí. Para invocar, ¿qué debo hacer? Creer. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a memorizarlo. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Invocar. Y para invocar, ¿qué hay que hacer primero? Creer. Cuando el escritor a los romanos, Pablo, en esta carta y en otra serie de documentos, habla de creer, hace una presentación de lo más importante. Y lo primero es creer en Jesús como Salvador. Eso es creer. Ahorita lo definimos de manera más básica. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y cómo ancla esta verdad en ese proceso del que estamos hablando de la salvación. Mira lo que dice la Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído. En esto existen diferentes pensamientos. Algunos quieren sumarle al proceso de creer algunas cosas adicionales. No, hay que creer, pero cuando usted cree tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y si usted no cree, entonces, pero pueda que haga esto otro, puede ser salvo. Y no, como que queremos sumarle cosas a la verdad del evangelio y en ocasiones hasta complicarle a los demás la salvación. Cuando lees en la escritura, en los evangelios, en las cartas, las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Invoque al Señor. ¿Y qué hay que hacer para invocar? Creer en Jesucristo como Salvador. Crea en Jesús. Entonces aparecen algunas cosas adicionales, ¿no? Mira, es que si tú no haces la oración de fe, así hayas creído, si no has hecho la oración, te condenas. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Pero es que la Biblia dice que tenemos que confesar. Sí, claro, nuestra confesión, más que una confesión verbal o gritarle a alguien, es la evidencia en mí de que he creído en Jesús como Salvador. Porque entonces, ¿cómo harían los mudos? Los que no pueden hablar y no pueden repetir una oración. No, cuando habla de creer, habla de que tu confianza, tu seguridad, tu garantía, lo que estás pensando es tan profundo, tan real, que crees en ese Dios maravilloso y crees en la obra de Jesús, en su salvación, y de ahí nadie te va a mover. Estás tan convencido de eso, que has creído en Dios, que Jesús es tu Salvador, que crees en el evangelio, y eso te da la seguridad de estar invocando el nombre del Señor. Mire, creer tiene que ver con entender el alcance de la salvación. Ahí está en su proyección, en el alcance de su salvación, la salvación del Señor. Usted, cuando cree en Dios, no va a ser salvo. Usted es salvo. Cuando se cree en Dios, algo ocurre tan maravilloso, tan poderoso en la vida de un ser humano, que por eso es que podemos hablar de antes de y después de. Antes de conocer a Dios, dice la Biblia, estábamos muertos, vivíamos en esto.
compartíamos aquello, disfrutábamos esto. Pero al creer en Dios, al creer en Jesús como Salvador, entonces pasamos de muerte a vida. Antes no teníamos al Espíritu Santo, ahora tenemos al Espíritu Santo. Antes no vivíamos esto, ahora vivimos esto. Antes éramos invitados al pecado y a la maldad constante. Ahora nuestro cuerpo, nuestra vida está dedicado a lo espiritual, a las cosas de Dios. Entonces ese antes y ese después está marcado por creer en la verdad maravillosa de la salvación, en creer en Jesús como corresponde. Hermanos, hermanas, es que creer en Dios definitivamente le cambia la vida a cualquier persona. Y eso estamos hablando hoy, de ese proceso, de ese plan perfecto. Recuerden la idea central de nuestra enseñanza de hoy. Qué honor tan grande hacer parte del plan de salvación para la humanidad. Ahora, si seguimos leyendo el versículo, eso nos da el tercer punto. Miren el versículo 14. Ya dijimos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Retomemos el ejercicio. Para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Invocar. Para invocar, ¿qué hay que hacer? Creer. Y para creer, ¿qué hay que oír? ¿Qué hay que hacer? Oír. Y vamos a hablar de qué se escucha. Vamos a hablar en un momento. Hay que oír. Es necesario oír. ¿Oír qué? Vamos a la escritura, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué? Por la palabra de Dios. Me llama la atención que no dice la fe es por el leer. No que no se deba leer, por supuesto. No que no debamos leer la Biblia. De hecho, vamos a hablar ahorita de eso. Pero tiene que ver con que tiene que haber una predicación, tiene que haber un mensaje y ya en un momento lo mencionamos. Para creer debemos oír. Si vamos a la escritura de Efesios, donde leímos hace un momento, dice, habiendo oído el mensaje de salvación, trascendental, necesario, único, valioso, poder oír la verdad y el mensaje de Dios para nuestra vida. Podemos oír a Dios todos los días. Usted puede oír a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Voy a cambiar la frase. Usted debe oír a Dios todos los días. ¿Qué debemos hacer para oír a Dios todos los días? Lea la palabra de Dios. Lea la escritura. Lea la Biblia. Algunos, posiblemente, confundiendo un poco algunas situaciones, atribuyen que el oír a Dios es prestar el oído y que Él viene y nos habla. Bueno, no funciona de esa manera como creeríamos. En cambio, la Biblia dice de sí misma que es la palabra de Dios, que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Y que día a día nos trae constantemente la verdad de Dios a nuestro corazón. ¿Quiere usted crecer espiritualmente y oír como corresponde la verdad de Dios? Lea las escrituras, léalo de manera consciente, persistente, como corresponde. Por eso le quiero agregar algo más a esto de oír. Es valioso aprender a oír la verdad. ¿Qué necesario es oír la verdad? No oír cualquier cosa o a cualquier persona. Porque si algo que confunde es recibir varios mensajes. Nosotros hemos tenido que atender personas que dicen a uno, no sé a quién escuchar, porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. ¿Cuál es el filtro? ¿Dónde puedo ir para filtrar el mensaje y saber que lo que estoy oyendo es lo correcto? Otra vez, yendo a la palabra de Dios. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, otra vez el ejercicio. Para ser salvos debo invocar. Para invocar debo creer. Para creer debo oír. Versículo 14. Sigamos leyendo, por favor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarto punto, para oír debe haber un mensaje. Sí, la predicación. ¿Qué hago para oír o qué debo oír? El mensaje de Dios. Y quiero decirles en primer lugar que el mensaje del evangelio es el más importante de los mensajes. Efesios capítulo 1, versículo 13, ya lo leímos, se lo quiero repetir. Capítulo 1, versículo 13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad. Otra vez, arranca el proceso en que debemos oír el evangelio de vuestra salvación.
¿Qué debe oírse para poder creer y a su vez poder invocar y con ello poder ser salvos? ¿Qué debe oírse? El mensaje del Evangelio. No hay un mensaje más importante. Damas, caballeros, jóvenes que están en esta mañana en este lugar, no hay una conversación tan importante como el mensaje del Evangelio. No hay charla motivacional, no hay tema filosófico, social, político, cultural, sentimental, técnico, como quiera llamarlo. No hay ninguno de esos temas que sea más importante que el mensaje del Evangelio, que hablar con otros de Dios. Y no estoy diciendo que usted no tenga conversaciones importantes en otras áreas con las personas. Se habla de trabajo, se habla de la situación del país, se habla del problema económico o del problema que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Y son temas importantes que deben hablarse, pero nunca desplazarán la verdad y lo maravilloso del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿y qué cuando las conversaciones son conversaciones, perdónenme, tan livianas, tan pasajeras, tan innecesarias, tan poco edificantes? Algunos hablan de novelas, otros hablan de en qué capítulo de la serie van, otros hablan de si está jugando esto o está jugando aquello, otros hablan de cosas que no valen la pena de ninguna manera y tienen el mensaje, conocen a Dios, lo aman. Pueda que sepan muchas cosas de la Biblia, pero no aprovechan esas oportunidades para hablar con esas personas, con los que no aman a Cristo, con los que no están con Dios, para hablarles del Señor, para transmitirles ese mensaje y hacerles ver que es lo más importante que pueden oír. Por eso la Biblia dice, ellos van a creer cuando oigan, pero cuando oigan ¿qué? El mensaje más importante, el mensaje del Evangelio. No hay nada que usted le pueda decir a una persona, a otra persona, que sea tan trascendental como hablarle del Señor. No hay nada. No hay nada tan importante, tan oportuno, tan urgente, tan necesario que se le pueda decir a alguien como el hecho de que Cristo lo ama. Ayer, en una de las iglesias de las que estamos abriendo en Centroamérica, una persona fue con su detalle a uno de los vigilantes, porque estamos haciendo eso aquí y en otros lugares, entregando un detalle con un mensaje cristiano y una tarjeta de la iglesia a algunos guardas de seguridad. Y en aquella ciudad, en aquel país centroamericano, Costa Rica, un hermano encontraron una empresa con varios vigilantes en diferentes áreas y buscaron a uno de ellos que estaba por allá al fondo en una bodega y le entregaron su detalle. Y comenzó a llorar, irrumpió en lágrimas y no podía casi hablar. Al fin se dio a entender. Y él les dijo, mira, yo no conozco de Dios, yo no voy a una iglesia, pero estaba en mi lugar de trabajo llorando porque tengo muchos problemas en mi casa, voy a perder mi familia, voy a perder mi hogar. Y le estaba diciendo a Dios, Señor, si tú existes, ayúdame. Si tú existes, déjame ver que soy importante para ti, dame una solución a mi problema. Y estaba llorando contándole a los hermanos de la iglesia. Y justamente le estoy diciendo eso y llegan ustedes y me entregan un regalo de parte de la iglesia y me dicen que Dios me ama y me dicen que Dios quiere ayudarme en mis problemas. Y ya no estaba llorando uno solo, estaban llorando varios por el testimonio tan oportuno, tan importante. ¿Saben qué pienso con ello? Voy al primer punto de esta enseñanza. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Este hombre estaba invocando el nombre del Señor por allá en una bodega, solo, cuidando quién sabe qué cosas, y en aquel lugar invocó el nombre del Señor. ¿Y cuál es la promesa? Que el que lo invoque encontrará salvación. Y ahora con ello invocó el nombre, creyó en él, escuchó un mensaje, ese mensaje de salvación. Es un mensaje, en segundo lugar, que tiene que ser predicado. Este mensaje tiene que ser enseñado.
Y cuando yo vengo a la iglesia, y les contaba esta mañana a algunos, que con mucha frecuencia pienso, esto que están predicando o esto que estoy predicando debiera oírlo mi vecino, oírlo aquel o oírlo este otro. Y entiendo que la responsabilidad de que ellos lo escuchen es mía. No sé si a ustedes les pase, pero poder entender que mientras estamos expuestos a estas verdades bíblicas, hay muchas personas que deben estar oyéndolo y es nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje. Por último, mire ahí en el versículo 15, por favor. ¿Y cómo darán este mensaje? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hacemos el ejercicio otra vez. Para ser salvos se debe invocar. Para invocar se debe creer. Para creer se debe oír. Para oír tiene que haber un mensaje, una predicación. Y para que se predique, alguien tiene que haber enviado. Alguien tiene que enviar. ¿Enviar a qué? A predicar. La Biblia enseña que el que nos comisionó a predicar fue el mismo Dios. Dios mandó a la iglesia que predicara. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A los de confianza, a los más cercanos, a los que nos caen bien. No, dice, vayan y prediquen a toda criatura. Y hagan los discípulos y bautícenlos y conduzcanlos en el camino del Señor. Y ahí está el mandato. Él nos envió. Id, así es el texto. Id implica salir. Id implica movilizarnos. Ayer tomamos más o menos, hemos entregado a 100 vigilantes. A 100 vigilantes. Llegamos donde uno ayer, por allá en un centro comercial, y le dijimos, mira, esto es para ti. Queremos agradecer tu trabajo, tu esfuerzo. No podemos demorarnos con ellos porque están en servicio, pero queremos que sepas que estamos orando por ustedes, que estamos pidiendo a Dios por su bendición, por su ayuda. Y al comienzo estaba renuente, ¿no? Pensó que éramos vendedores de algo porque estábamos con camiseta y bueno, en fin. Pero después se mostró agradecido y dijo, ¿ustedes esperan aquí 2 minutos? Sí, ¿por qué? Porque quiero llamar a 2 compañeros que están en su lugar y que vengan un momentico y le reciban. Pero podríamos entregarle a usted y usted le entrega. No. Lo importante es ya que ustedes puedan entregar. Y díganle lo que me acaban de decir a mí, díganselo a ellos. Y eso hicimos. Porque este mensaje tiene que ser predicado. Porque Él nos envió a hacerlo. ¿A quién envió? ¿Al pastor? ¿O solamente a los líderes? No. Envió al que sea su hijo, al que sea su hija, a toda la iglesia, al que es salvo, sí señora. Nos llamó a predicar este mensaje de salvación. E insisto con esto, con la persona que compartes todo el día, todo el tiempo, por tu trabajo, tu estudio o lo que hagas, o con el que ocasionalmente te encuentras. Necesitas transmitirle este mensaje. La pregunta aquí para nosotros ahora es, ¿cómo responderemos a su mandato? Porque Él nos envía, Él nos comisiona, Él nos manda a hacerlo. ¿Cómo responderemos? Y me quiero quedar con lo que responde Isaías, capítulo 6, versículo 8. Mire cómo Dios llama y cómo responde Isaías. Dios dice, Isaías diciendo lo que dijo el Señor. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Entonces hay un plan perfecto, hay un propósito divino establecido desde antes de la fundación del mundo y para la eternidad. Es un plan que trasciende todas las edades, todos los tiempos, todas las culturas, todas las economías, todo lo que usted piense. Este plan trasciende ello y a usted y a mí Dios nos engranó en ese plan. Nos puso ahí. Primero, nos hace beneficiarios del plan. Ustedes y yo somos salvos. Y ahora nos engrana, nos pone para que ayudemos a que otros sean salvos. ¡Qué oportunidad! ¡Qué privilegio tan hermoso! Pero también, ¡qué responsabilidad tan grande! ¡Qué llamado tan supremo!
Qué importante misión el hecho de que usted y yo hayamos sido escogidos por Dios para que transmitiendo un mensaje claro, correcto, sencillo, pero a la vez profundo, llevemos a alguien a que escuche y que al escuchar la palabra de Dios crea y que al creer invoque a Dios y que al invocar a Dios sea salvo, porque esa es la promesa. Y poder decir, lo que yo hago, lo que hice de hablarle a alguien de Cristo, lo condujo a él y a la familia, porque normalmente ocurre así. Es salva a la persona y esa persona comienza a testificar en su casa, en su familia, conducirlo a él y a su familia a que sean salvos. Por eso, el versículo 15 de este capítulo ofrece una frase también que se repite en otros textos en el Antiguo Testamento. Como está escrito, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe qué significa hacer buenas nuevas, cierto? Los que anuncian el evangelio. Cuán hermosos son sus pies. De ello hay algunos conceptos. Se refiere a el transmitir el mensaje, se refiere a movilizarnos. Pero quiero quedarme con la parte estética de este versículo. Qué hermosos son los pies de los que predican. Y quiero quedarme con algo. Yo recuerdo perfectamente quienes me predicaron el evangelio. Y quiero decirles, me parecen personas hermosas. Una de ellas ya murió, una abuela de 75 años. Y aquí hace unos meses, a mi manera, le hice un homenaje a ella, contándoles la forma en cómo ella predicaba el evangelio. Y yo fui resultado de esa predicación, de esa mujer, de su invitación a ir a la iglesia. ¿Usted recuerda a quién le habló de Cristo? ¿Lo ama? ¿La ama? ¿Está agradecido con esa persona? ¿Se lo ha hecho saber? Si está vivo, ¿le ha dicho lo importante que fue eso? Porque uno llama a la persona que le dice, recuerda que usted hace un tiempo hizo esto por mí, quiero agradecerle en cualquier área, pero en esto, en lo espiritual, ¿le ha hecho saber lo importante que ha sido para usted ese mensaje que esa persona le predicó? Me encontré con un hombre en Acacias, íbamos con mi esposa, y me encontré con él hace un mes, más o menos. Llevamos 18 años sin vernos, es cristiano, es creyente, y me decía, Blair, yo amo a fulanito y a fulanito, porque fueron los tres que me predicaron por primera vez el evangelio. Y los recuerdo y oro por ellos todos los días y hablo de ellos y testifico de lo que ellos han hecho. Hoy en día son pastores, pero para ese tiempo eran líderes de la iglesia. Predicábamos en grupos y lo recuerda claramente. ¿Sabe qué me hace pensar eso? Que son hermosas las personas que llevan el mensaje del evangelio. ¿Para quién va a ser usted hermoso o hermosa? ¿Y saben a qué me refiero? Más de lo físico, más allá de lo físico, me refiero a poder transmitir un mensaje tan importante. ¿Por quién será recordado usted a la vuelta de unos años? Al haberles predicado la verdad del mensaje de Dios. Por favor, póngase en pie, es tan amable. Quiero orar con ustedes. Y oremos porque hoy estamos concluyendo esta serie de 4 verdades bíblicas sobre el hecho de si somos o no parte de la iglesia. Regálame el nombre de la serie, por favor. ¿Eres tú parte de familia cristiana? Entonces estas verdades deben estar en tu vida, en tu familia. Asistir a la iglesia, unirnos a un grupo pequeño, servir. Sirvamos a Dios, como has hecho, ya lo predicamos, y a hablar de otros, de Cristo. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Oremos. Mi buen Dios, gracias, porque con perfección, con increíble detalle y cumplimiento exacto de los tiempos y de tus propósitos, planeaste la salvación de la humanidad. Planeaste nuestra salvación, planeaste mi salvación. Gracias. Sé que ocurrió desde la eternidad y va a ser una verdad para la eternidad. Gracias por
permitirnos hacer parte de este plan para otras personas, por permitirnos hacer parte del recurso que utilizas para que muchas personas te conozcan. Yo hago parte de esta iglesia, mis hermanos también. Por eso los que estamos aquí asistimos, hacemos parte de un grupo pequeño, te servimos, pero no dejamos tampoco de hablarles a otros del Evangelio. Queremos hablarles a los que están cerca, a los que están lejos, con los que tratamos a diario, con los ocasionales, con los que buscan tu rostro, con los que no quieren saber nada de la iglesia, con los que se animan, con los que están desanimados. Queremos seguir predicando el Evangelio, Señor, y que este mensaje traiga paz, descanso, traiga luz, traiga salvación, conduzca a las personas a que invoquen tu nombre para que sean salvos, para que crean, para que oigan, para que reciban la predicación, el mensaje de todos nosotros que hemos sido enviados a predicar tu verdad. Oro por todo este proceso como iglesia, oro por estas verdades y porque signifique para nosotros más razones para servirte, más razones para saber que somos parte de esta iglesia, para sentirnos identificados con esta preciosa verdad. Pedimos tu ayuda en medio de las circunstancias que vivimos y te pido por favor nos conduzcas como solamente tú puedes hacerlo. Amén.